Mira, yo no voy a ser tan imprudente como para decir que todas las personas que se vencen hacia ese espectro ideológico de la izquierda tengan necesariamente que ser unos falsos. No puedo decirlo porque además de no conocerlos a todos, realizar semejante generalización formaría parte inmediatamente de esa prueba que se podría usar contra mí para desacreditarme intelectualmente. No voy a decir, por tanto, que todos los de la izquierda sean unos falsos incapaces de comprender la realidad, pero lo que sí puedo hacer es centrarme en el caso individual de Pablo Iglesias, analizar sus características y llegar a conclusiones que, si bien no sean 100% certeras, sean lo suficientemente creíbles y demostrables para constatar una realidad en el contexto de su personalidad. Y no voy a andarme con rodeos, para mí esa realidad es la de que es un falso. Y yo ya sé que con esto no he descubierto la pólvora, porque seguramente la mayoría de vosotros hayáis llegado también a esa misma conclusión, pero creo que conviene recordarla en estos tiempos de confrontación ideológica en los que cualquier dato podría cambiar el destino de nuestras instituciones, o como mínimo el credo de quienes siguen ciegamente a Pablo Iglesias sin cuestionarse lo más mínimo sus palabras. Y es por eso que, con el propósito de desvelar esa falsedad que muchos intuimos en Pablo Iglesias, he querido dividir este vídeo en lo que yo considero que son sus 3 peores errores en la vida política. Evidentemente habrá muchos más, pero para mí estos son los más importantes. La atrevida inexperiencia con la que afronta sus discursos, la tendencia a la polarización de los debates y el grotesco impulso a aprovecharse de las desgracias de los desvalidos. Sin dar más rodeos, empezaré con el primer error diciendo que para hablar sobre la atrevida inexperiencia de Pablo Iglesias es importante citar 2 vídeos en los que se demuestra claramente que Pablo Iglesias habla de oídas y no desde la experiencia. Lamentablemente no os puedo poner los vídeos porque no tengo el derecho a utilizarlos, pero os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que podáis echarle un vistazo y confirmar lo que aquí os estoy comentando. El primer vídeo creo que es del año 2014 y en él Pablo Iglesias comete una imprudencia intelectual terrible porque intenta refutar un argumento económico a Daniel Lacalle, que es economista, que eso es como si un flautista le dijera a un panadero cómo tiene que hacer un bizcocho. Y el pretexto que pone para intentar ser creíble es decir lo siguiente: yo he estado leyendo artículos de Daniel Lacalle para prepararme el debate. Es decir, Pablo Iglesias, que la única economía que conoce es la del pito pito gorgorito y una para ti y 2 para mí, se lee un par de artículos y luego va por los platós intentando dar lecciones de economía. Lo que pasó a continuación es ya por todos sabidos, pero por si hay por ahí algún despistado le resumo que Daniel Lacalle le dio un auténtico repaso, una verdadera lección de economía, contradiciendo sus argumentos con datos y ejemplos, cuyo conocimiento era fruto de una vida dedicada a la economía, y que evidentemente dejaron sin palabras a Pablo Iglesias, que no pudo hacer otra cosa que callar y esperar a que le tragase la tierra, demostrando así su imprudencia intelectual al intentar dar lecciones de economía a un economista simplemente con un par de artículos en su haber cultural. Patético. Con respecto a la inexperiencia de Pablo Iglesias, os dejaré también otro vídeo en el que Jiménez Los Santos le da un repaso sobre la historia de la izquierda de España. Y es que al parecer Pablo Iglesias va por ahí dándosela de politólogo, pero luego tiene tremendas lagunas en el conocimiento de la historia. Lagunas que aprovecha concienzudamente para hacer que los datos siempre vayan a su favor. Pero sabe más el diablo por viejo que por diablo, y en esta ocasión Jiménez Los Santos no se dejó engañar y le dio un repaso digno de contemplar. No os perdáis el vídeo que os dejo en la descripción. El segundo punto es mucho más evidente y no me voy a detener mucho en él. Que Pablo Iglesias acostumbra a polarizar los debates para que todo se resuma a bueno o malo es más que evidente. Pero es que además esa actitud, que ya de por sí es negligente, se convierte en nefasta cuando un mismo hecho lo clasifica de bueno si ocurre en su bando y de malo si ocurre en el bando contrario. Esto es lo que dijo en el vídeo que os dejaré en la descripción. Cuando la gente se defiende legítimamente protestando, ¿cuál es la respuesta? Llamarles nazis, llamarles etarras y llenar la ciudad con 1500 antidisturbios. Eso no es talante democrático, a eso se le llama autoritarismo. A eso se le llama autoritarismo, dice el chiquilicuatre de Pablo Iglesias. Pero cuando la gente protesta en el lado contrario en el que él está, ¿cómo los llama? Fachas, homófobos y machistas. Y cuando eso no surte efecto, ¿qué hace? Salir a todos los medios de comunicación a proclamar una alerta antifascista. Y eso lo hace sin tener poder ejecutivo. Cuando esté en el gobierno, ¿qué es lo que hará? Eso no es también autoritarismo, pero claro, eso es autoritarismo del bueno porque viene de su lado y es malo cuando viene del lado contrario. Patético de nuevo. Pablo Iglesias polariza los debates y comete la necedad de decir que una misma actitud es buena o mala, basándose únicamente en la procedencia ideológica de quienes la cometen. Y el tercer error de Pablo Iglesias es el de que se aprovecha del sufrimiento de los demás para fortalecer su propia autoestima política, siendo esa, bajo mi punto de vista, la actitud más deleznable que pueda encontrarse en el Congreso, quizás solo superada por Otegi, ese hombre de paz.
Que Pablo Iglesias se aprovecha del sufrimiento de los demás lo hemos visto una y otra vez, no solo en sus nefastos y perniciosos vídeos de campaña, sino en sus mensajes de Instagram poniendo ejemplos de personas desvalidas y en sus minutos de oro para cerrar los debates, haciendo 3/4 de la misma. ¿Se puede caer más bajo que intentar forjar un vínculo emocional con el posible votante, inventándose historias de personas que lo están pasando mal en la vida? Esa mentira no solo es un fraude, sino que además es un síntoma de esa patología propia de los psicópatas, que imitan el comportamiento de los demás falseando su propia actitud para intentar encajar y que le quieran. Un psicópata. Tenemos por tanto que Pablo Iglesias habla de oídas, polariza los discursos llegando a conclusiones maniqueas intercambiables y se aprovecha del sufrimiento de los demás para forjar vínculos emocionales. Y esas tres actitudes, entre otras, conforman ese rimero de necedades que caracterizan la personalidad política de Pablo Iglesias, y las repite una y otra vez hasta la saciedad. Obsérvele, escuchen lo que dice y se darán cuenta de que no sale de ese patrón, hablar de oídas, polarizar el discurso y aprovecharse del sufrimiento de los demás. Y no me malinterpretéis, yo sé que en base a estos breves e inconclusos datos ningún psicólogo que se precie se atrevería a determinar por completo la personalidad de nadie, pero lo cierto es que cuando una persona miente, es un mentiroso. Y Pablo no solo nos ha mentido a todos, sino que además ha forjado toda su carrera política en base a falsedades, triquiñuelas y propuestas sociales deshonestas, porque no han servido para mejorar la vida de nadie, salvo la suya propia. El secreto de Pablo Iglesias es que ha sabido hacer de su falsedad una forma de vida, y en esa vorágine de mentiras e hipocresías nos ha envuelto a todos, haciéndonos pensar que había venido para cambiar las cosas, cuando en realidad simplemente estaba ahí para inflar su cuenta corriente a costa del sufrimiento de los demás. Este hombre hipócrita, falso y charlatán es el que probablemente ocupe la segunda vicepresidencia de España. Y el abrazo que le dio a Pedro Sánchez no solo es lógico por querer aferrarse a algo después del terrible batacazo de los resultados de las elecciones. Ese abrazo es también significativo de alguien que se metió en política no para solucionar los problemas sociales, sino para trepar a costa de quien sea, aunque eso signifique hacer tratos con terroristas, sediciosos y altaneros sin escrúpulos. Porque la idea que tiene Pablo Iglesias de la política no es la de la organización de los diferentes temas sociales que atañen a una población, sino la de una especie de juego en donde no se puede dudar en hacer lo que haga falta para alcanzar la cima, aunque eso suponga ponerse en contra no solo de tus propias ideas, sino del bienestar de todos los españoles. Y esto, queridos teatreros, es la clase de políticos que tenemos en España cuando miramos hacia los irredentos suplicios de Galapagar. Y lo peor de todo es que esto siempre puede ir a peor, porque nosotros, como pueblo, nos hemos ido acostumbrados poco a poco a que nos mientan, y de la misma manera que las ranas terminan cociéndose vivas sin saltar de las ollas que las cocinan por haberse acostumbrado lentamente al cambio de temperatura que las mata, de esa misma manera nosotros, como pueblo, vamos encaminados sin remedio y sin apenas darnos cuenta hacia ese punto sin retorno en el que los necios sean los que terminen dominando las cuentas y los beneficios de un Estado que dentro de muy poco ya no podrá volver a llamarse del bienestar. Quizás haya llegado el momento de saltar de la olla y decir: Pablo Iglesias, márchate de una vez. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will. Have you ever felt? Are you listening? Damn.